Hola y bienvenidos al podcast una vez más. Estoy aquí con Irene. Hola Irene, ¿qué tal? Hola Ana, muy bien, con ganas de tratar el tema de hoy que es muy interesante. Sí, hoy Irene de Ovilleame y yo vamos a compartir contigo desde nuestra experiencia todo lo que debe contener en su interior un patrón de crochet para considerarlo profesional, desde la presentación hasta los detalles técnicos. Vamos a desentrañar todos los entresijos de un patrón de crochet. También vamos a diferenciar entre lo que es una guía de tejido de un patrón por tallas, para que no te den gato por liebre y sepas elegir en todo momento lo que necesitas. Este episodio es para ti, amiga tejedora, tanto si te estás iniciando en el mundo de tejer como si estás pensando en lanzarte a diseñar por ti misma. Así que quédate y no te pierdas detalle, que empezamos. Soy Ana, creadora de la Anamala Crochet, y el ganchillo es mi forma de expresarme, de conectar y de estar presente. En este podcast te abro mi mundo. ¿Te unes? Bueno, Irene, este tema para nosotras es muy especial porque nos encanta hablar de patrones, de Sí, tejido, así sí, que además yo creo que es un tema muy recurrente cuando quedamos, cuando hacemos reuniones de tejedoras, yo creo que es un tema que siempre sale. sí, 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 es un tema muy, para nosotros es muy importante porque nos gusta mucho, pues eso, diseñar y tejer patrones que sean buenos, que sean profesionales. Y para ello pues, hemos creado este episodio para darte toda la información de la que disponemos y sepas elegir bien lo que necesitas. Vamos a empezar diferenciando, porque es lo más importante yo creo, diferenciar primero entre lo que es Mm, un patrón por tallas de una guía de tejido. Entonces, a ver, sobre un patrón por tallas, pues te voy a hablar yo un poco porque es verdad que yo todos los patrones que tengo, mis diseños son todos por tallas, porque yo los hago así para que la gente que no tenga a lo mejor todavía mucha experiencia, pues pueda tejérselo en la talla que más le guste o para ella o para otra persona. Entonces, eso, un patrón por tallas incluye las instrucciones específicas para varias tallas, ¿vale? Detallando las medidas exactas por contorno de pecho, contorno de cadera, el largo, y te dice los números y puntos, o sea, el número de puntos exactos y de vueltas que tienes que dar para conseguir llegar a esa talla. Y también puede incluir, pues, ajustes para el largo de las mangas, de los puños, bueno, en fin, te da todas las instrucciones necesarias para tejerlo en cada una de las tallas. Y bueno, yo creo que es ideal para jerseys, para tops, para prendas que necesitan un ajuste perfecto al cuerpo. Y también es necesario en los patrones por tallas, que de eso hablaremos también luego, mm. adaptar la muestra de tejido, la muestra que hagas al principio, que te lo indica siempre en los patrones por tallas, te indica una muestra de tensión y debes ajustar esa tensión a la de la muestra que indica el patrón para que te salga todo bien. Y bueno, esto es así un poco en general y luego ya profundizaremos más. Y ahora le toca a Irene hablar de lo que es en sí una guía de tejido. Bueno, yo creo que nos hemos dividido un poco, tú, que no lo hemos comentado, la parte del tallaje de un patrón por tallas y yo una guía de tejido, porque sí que es cierto que tú tienes más preferencia por ese tipo de patrones. Y a mí no es que no me gusten, porque la verdad es que sí que me gustan los patrones por tallas, pero a mí lo que me pasa siempre es que termino siempre modificando algo del patrón por tallas. O muchas veces las medidas pues no se adaptan tanto como a mí me gustaría. Sobre todo me pasa a mi contorno de pecho, que yo tengo bastante pecho en comparación a lo mejor con otras partes del cuerpo y me cuesta más. La guía de tejido trata de eso, no es un patrón por tallas, no te vas a encontrar unas medidas exactas ni unos puntos exactos, sino que realmente lo que te va a indicar esta guía de tejido es cómo esa prenda, lo que vayas a hacer, el proyecto en sí, cómo lo puedes adaptar a las medidas que tú quieras. Medidas para ti, porque pueden ser medidas para ti o pueden ser para una amiga o pueden ser para una niña, un niño. Entonces, lo que sí que te tiene que enseñar esa guía es cómo adaptar ese proyecto a las medidas que tú has tomado y las medidas que tú tienes. A mí que me gusta mucho el patrón por tallas, me gusta cuando no quiero pensar, cuando no quiero Mm, complicarme la vida y digo, uff, me apetece mogollón hacerme ese top,
voy a ver si las medidas me encajan, pues sí, me encajan, venga, pues cojo el patrón por tallas. Pero a mí me pasa eso, siempre al final termino modificando hasta los patrones por tallas. Entonces, bueno, pues a mí me gustan mucho las guías de tejido por la flexibilidad y la adaptabilidad que te dan. Sí, a mí también me gustan las guías, ¿eh? No te voy a decir que no. Ya. Lo que pasa que cuando empecé a hacer patrones profesionales y para poder compartirlos con toda la comunidad, pues es verdad que todos los he hecho por tallas por el tema de eso, de que las personas que lo adquieran tengan todo, todo, hasta el último detalle escrito para que no tengan que pensar o no tengan que hacer cálculos. Es verdad Eso que es. luego si tienes más conocimientos o te gusta, pues eso, modificar algo de un patrón que todo el mundo está en su perfecto derecho de hacer pues lo que más le guste, las guías de tejido pues te dan mucha libertad. Te dan libertad creativa, creo yo, ¿no? Sí, 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 yo creo que lo que pasa es que pueden asustar un poco a priori y es lo Sí. que he dicho yo antes, hay gente que no le apetece complicarse. Yo recuerdo haber visto comentarios de tejedoras de yo tejo para olvidarme, para evadirme, no quiero problemas, a mí que me lo den todo hecho. Perfecto, el patrón por tallas es para ti. La guía sí que es cierto que te da ese empuje de, uy, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Te sales un poquito más de tu zona de confort quizá con una guía. Claro, y también yo creo que las guías de tejido también te hacen evolucionar más como tejedora, quizá, Sí, porque sí, tienes que emplearte más a fondo quizá en llevar a lo mejor unos cálculos o tienes que ir midiéndote según vas tejiendo, tienes que ir probando o a ti o a la sí. persona. Yo creo además que si es una buena guía, al final termina siendo un poco como mini curso. Mini curso, sí. Porque la guía buena te explica el por qué estás haciendo lo que estás haciendo un poco, te lo tiene que explicar porque si no te vas a sentir muy perdido. Un patrón por tallas no te tiene por qué explicar por qué deja un punto, no lo deja. Tú haces lo que te dicen y punto, no pienses Sí. más, que para eso está. Pero la guía yo creo que sí, una buena guía tiene que dar unas explicaciones, por lo menos. Claro, bueno, yo en los patrones por talla también suelo siempre considerar, pues eso, que a la persona que lo está tejiendo, pues le gusta hacérselo a lo mejor un poquito más largo o más corto, que tenga más o menos profundidad de escote. Y siempre, yo creo, en casi todos mis patrones por tallas tienes opciones para adaptarlo, pero también las explico para que la gente las pueda hacer fácilmente. Por ejemplo, recuerdo ahora en el Topito Stop, que es el que tiene así los lunarcitos, lleva gráficos para hacer los delanteros y las espaldas de cada talla y luego lleva como una especie de apéndice, ¿no? Digamos, un suplemento de largo para que lo encajas con el gráfico del delantero o de la espalda y puedes hacerlo más larguito siguiendo la secuencia. Este, por ejemplo, que llevo, que es el infinito, pues también, mira, te lo voy a enseñar. A ver, a ver. ¡Hala! Pues que se me ha caído el móvil. Pues este parte de un granny square y claro, luego lleva la posibilidad de hacerlo más larguito, que aquí se ve que he hecho unas filas de más, porque si no, el original, digamos, que acabaría donde acaba el granny. El largo es cortito, digamos. Y en el patrón por tallas te explico cómo lo puedes hacer, pues eso, para adaptarlo al largo que tú quieras. También te digo que es que tus patrones por tallas son muy, muy profesionales. Las dos sabemos que no te encuentras esto muy habitualmente, que te lo expliquen con tanto detalle cómo modificar esa prenda cuando es un patrón por tallas. No es la dinámica. Yo me he encontrado patrones por tallas que te explican cómo ampliar, por ejemplo, lo que dices tú, el largo, y al final terminas más confuso de lo que habías empezado porque no esa parte de ampliar o esa parte de modificar lo comentan, pero lo dejan muy así. Es como, bueno, si tú ya lo quieres modificar es tu problema. Yo te comento que existe esa opción, te la muestro así un poquito por encima, pero yo aquí he venido a hablar de mi libro, básicamente. Entonces, no todos los patrones son tan profesionales como el tuyo, que es de lo que hemos venido a hablar, de lo Sí, que nos gustaría encontrar en un patrón y lo que para nosotras es profesional, ojo, que no
No estamos hablando de que un patrón que no lo explique claramente no lo sea, pero es lo que nosotros consideramos. Para entrar en el tema así en profundidad, pues vamos a empezar a decir las partes que debe tener un patrón y una guía de tejido, porque en la guía de tejido, aunque no esté especificando exactamente el número de puntos y el número de filas que tienes que hacer para una medida en concreto, sí que tiene que tener cosas importantes para empezar a tejerla. Por ejemplo, la primera es la presentación del diseño, es, vamos, la portada, ¿no? Digamos. Entonces, a ver, ¿qué consideras tú que debe tener la portada de un patrón para que sea atractiva? A ver, una buena foto seguro. A mí me gusta además que contenga, bueno, aparte obviamente del nombre del proyecto, pero que te diga a priori el nivel, mm, en el primer nivel en el que se basa el patrón, que obviamente sabemos que si es un nivel para principiante, pues lo puede hacer principiante, avanzado, lo que sea. Entonces, el nivel mínimo que se requiere para el patrón, yo creo que esas tres cosas tiene que aparecer. Que sea llamativa, que sea una portada, ya te digo, llamativa, con una buena foto, que tú en tu librería de patrones, que todas tenemos, yo por ejemplo tengo mi Drive, en el Drive tengo subidos todos los patrones que me gustan, pues que digas, ay, a ver qué tengo. Y, y vas Y lo mirando ves, sí, y dices, ay, esa portada. Ya como que te llama. Yo creo que para mí eso es lo mínimo que tiene que tener. sí, una buena foto que indique que la técnica empleada es el crochet, si quieres Sí, tejer cierto. crochet, o el punto de 2 agujas, porque hay veces que puede incluso venir un patrón combinado, ¿no? Con las dos cosas, y debe especificarlo Sí. ya en la portada, porque si tú estás interesado en un patrón de crochet, pues que ponga que es técnica crochet. Ujú, ujú. Sí, Y el cierto. nivel de dificultad, eso es imprescindible también para que la gente se oriente en lo que necesita en ese momento. Porque Ujú. claro, si no pone nada y cuando lo abres resulta que es un nivel avanzado y tú estás empezando, pues encima, pues eso, te entra como la frustración a tope de que no vas a ser capaz de tejerlo en ese momento, quizá más adelante sí, pero al comprarlo o al adquirirlo, pues que sepas lo que estás comprando, eso es imprescindible. Sí, porque, a ver, muchas veces sí que es cierto que te dicen, patrón para todos los niveles. Claro. A veces es un poco cuestionable. Sí, 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 sí. Sobre todo Claro, si tú te pones en el, porque yo creo que a la gente que ya tiene un nivel avanzado, diseñadoras, gente que ya lleva muchos patrones hechos, como que se distancian un poco de cuando empezaron, de cuando estás perdida, de cuando ni siquiera sabes qué quiere decir una cadena de subida. Y como sí. que se distancian un poco de eso. Sí, pero también es verdad que a priori una persona puede ver una portada de un diseño que parece complicado Sí, porque veas una textura difícil o una estructura difícil para ti en ese momento, pero luego el patrón puede ser para iniciación mm, o principiante porque dentro tienes acceso a vídeos, a claro. explicaciones detalladas, a esquemas, a fotografías, que te lo van a dar todo fácil para que incluso si eres un nivel principiante lo puedas tejer, que eso también es interesante. Por eso yo, en este patrón, por ejemplo, que es nivel principiante, porque no es difícil, pero es verdad que lleva su técnica, Mm, porque lleva su cuadrado de granny, tienes que saber tejerlo, te enseño a hacerlo todo, te enseño a hacer las disminuciones en las sisas, a tejer el tirante, ¿ves? Pues todas esas cosas en el patrón las vas a encontrar con el esquema, gráfico, vídeo y entonces eso es un nivel principiante porque cualquiera lo va a poder tejer, cualquiera que sepa un mm. poquito. Sí, sí, que lo especifiquen fuera está muy bien. Bueno, Sí, luego además siempre hay descripciones antes de comprar un patrón, sí. pues lo que comentas, siempre te van a comentar si lleva vídeos, si no lleva vídeos, si lleva gráficos. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es uno de los patrones más difíciles a los que te has enfrentado? Yo lo sé. Yo lo Sí, sé. el Top Flow de Linda, mm, para mí ha sido, pero, o sea, es decir, porque es un patrón nivel avanzado en inglés y que no tiene gráficos, no tiene vídeos, no tiene,
absolutamente nada más que las nociones básicas que te permiten crear el top. Y bueno, eso, pues acostumbrar a lo mejor a todo tipo de patrones, pues me costó. Pero ya llevo 2 hechos, ¿eh? Ya tengo mis 2 top de Linda para el verano hechos. ¿Ya los tienes los Así dos? que ¿El segundo sí, que hiciste también lo has terminado? sí, Ay, sí. qué Bueno, bien. A ver, lo tengo que bloquear. Espera, a ver. Porque lo tengo que bloquear. A ver. Bueno, me falta un remate del cuello, creo. Pero, pero bueno, sí, básicamente qué es chulo. en este colorcito. Sí, ¿Y muy bonito, la verdad. qué hilo has usado? Pues uno de mis favoritos, el safrán. Ah, el El safrán safrán. no. No, no, el Ah, safrán no, perdona. el bel. El bel, sí, el bel. El El bel. bel, nos encanta el bel. Sí, el Drops Bell, que es uno de mis favoritos, es el que he usado. Esto Vale, no hay pues hemos duda. hablado del primer apartado, que es el de la presentación, y ahora vamos a hablar del segundo apartado, que es la lista de materiales y herramientas necesarias que debe incluir un patrón o una guía de tejido. Entonces, Ujú, es muy importante ser específicos con el tipo de hilo, la calidad del hilo que se está usando, si es lana, algodón, si tiene mezcla, si es acrílico, todo eso es importantísimo, porque cada hilo funciona de una manera diferente. Y ujú. luego también el metraje del ovillo, que el patrón y la guía debe indicar con qué hilo se ha tejido, la marca comercial y la etiqueta del ovillo que pone siempre los gramos y metros que contiene ese ovillo. Entonces, en el patrón por tallas hay que incluir la cantidad exacta de hilo que se ha utilizado para cada talla, en gramos y en metros, las dos cosas. El número de aguja orientativo, el que por lo menos el que he usado yo, que sería en este caso la diseñadora, por ejemplo, pues el número de aguja que he utilizado yo para tejer la muestra de tensión y el diseño en sí. Pero eso solo es orientativo, porque es verdad que luego cada una puede necesitar una aguja diferente. ¿Por qué es importante incluir los gramos y metros? Pues porque así tú puedes elegir otra marca diferente, otro ovillo diferente, pero que cumpla con ese requisito, el del metraje. ¿Qué opinas? ¿Lo he dicho bien? Mm, sí, yo creo que es que esto, o sea, sin esa información estás totalmente perdido. Te puede salir un top de otra talla, o sea, es básico, pero yo creo que incluso en la guía de tejido también, porque tú necesitas darle una orientación a la persona que va a hacer el proyecto. Partir de una base, independientemente de que luego quiera jugar con otro tipo de composición, quiera hacer sus muestras, pero es que es fundamental dar una base por la que empezar también en la guía de tejido, igual, aguja que se ha usado, composición, todo exactamente como lo has dicho, la guía de tejido lo tiene que tener para mi gusto, por eso, Ujú. porque le tienes que dar una orientación a esa persona para partir de una base. Si eliges otro hilo diferente al que marca la diseñadora, en gramos y metros me refiero, y en calidad, ¿no? Por ejemplo, Mm. si estamos usando en un diseño el bambú, que este por ejemplo es bambú, el que llevas tú, el diseño, bueno, que no hemos dicho, el diseño que lleva Irene es suyo. Este es el mío. Y será Este es el mismo que el mismo que el, el que os acabo de enseñar, el Bell. el Drops Bell, sí. Sí, Una cosa, un inciso. ¿Este diseño tuyo, para cuándo? en algún momento de la vida. Vaya respuesta. Bueno, pero ¿será Sí, a patrón ver, por tallas? seguramente. No, No. seguramente sea guía. Además, es facilito de hacer guía, la verdad, no es algo complicado. Y será una guía, porque no me voy a poner a escalar tallas. Pues eso, te animamos todos desde aquí, que ya lo hemos dicho en algún otro episodio, a que por favor esa guía de tejido salga en algún momento del top Laia, que es como se llama el Sí. top que lleva Irene, que es Mm. precioso, que además yo una vez lo tuve en mis manos, creo que me lo probé y todo, y Bea también se lo Eh, probó. Bea se lo probó, sí, tiene una foto Sí, además muy chula. sí, sí. Y nos Mm, gustaría mucho tejerlo. Entonces, si estamos usando hilo como el que lleva Irene ahora puesto, que es el Drops Bell, o este que es bambú, pues esta calidad es muy elástica, entonces cede ujú, muchísimo. Por lo ujú. tanto,
el hilo se comporta de esa manera y si tú vas a tejer el diseño en cuestión, pues deberías usar uno que tenga la misma composición, el mismo tipo de material. Y si no, bueno, Eso es pues súper importante. Eso te es quedará súper otra cosa. importante. Claro, porque si usas un hilo diferente para tejer el top laya, por ejemplo, pues te va a quedar con otra caída, con otro movimiento que es diferente completamente a lo que lleva puesto, por ejemplo, Irene. Sí, porque el vel, si no recuerdo mal, lleva viscosa. Sí, lleva viscosa y no sé qué más. Lino. ¿Lino? Pues no me acuerdo, no sé si tengo yo por aquí algún vel. Creo Sí, que yo creo que no es tengo ninguno. algodón, lino y viscosa. Entonces la viscosa Sí, no recuerdo. hace que sea súper súper bonito. Es muy bonito, Sí, es queda muy bien. que este material es increíble, es súper versátil, por eso nos gusta tanto. Sí, joder, es que hemos tejido muchísimo. Bueno, la primera guía de tejido que hicimos en conjunto, bueno, el kimono Aruba, Mm, que lo hicimos con el Dross Bell, aunque también se sí, puede tejer con algodón, porque también lo indicamos en la guía, ¿te sí, porque acuerdas? yo lo hice Mm, también con el algodón L de Casasol. mm. Entonces, en la guía, ¿ves? Pues damos dos opciones, que eso está muy bien. El Dross Bell o el algodón. Mm. Y es una guía súper completa para que tú hagas tu propio kimono a tu medida, Ese justo sí a tu que, esa medida. guía es, para mí, es no un mini curso, es un cursazo. Sí, sí, Es un sí, sí, sí. curso de cómo adaptar un kimono a cualquier persona, Sí. cualquier talla, cualquier tipo de material. Que Mm, obviamente nosotros recomendamos algunos porque sabemos que con ese tipo de material queda mejor pero sí. vamos, es que es una guía para adaptar 100%. Sí, sí. Se aprende muchísimo con la guía del Mm, kimono Aruba. La gente que. Sí, lo que decías tú antes de que hay gente que le daba como un poco de miedo enfrentarse a la guía, que a mí me lo han dicho. sí, Dice, es que no sí. sé si lo voy a ser capaz de hacer. Y digo, bueno, también, oye, pues si alguna persona tiene problema, siempre puede consultarnos. Quiero decir que estamos para Mm, ayudar. Entonces, mm, la gente que lo ha tejido acaba encantada, porque es eso, que aprende mucho, evoluciona como tejedora y mm. encima el resultado es tan bonito porque el kimono Aruba, si no lo habéis visto, podéis ir a verlo tanto a mi página web como a la de Irene, que lo tenéis allí a la venta en las dos páginas. Y entonces es un kimono que es calado por abajo y luego por arriba hace de hombrera, ¿no? De tirante, con punto bobo a crochet y es que es una combinación espectacular de puntos. Sí. Además es que te hace, lo que dices tú de evolucionar, yo creo que te hace perderle el miedo a una guía de tejido Hmm. y a Sí, sí. adaptar la ropa a ti. A ti. Bueno, tú de hecho lo tejiste a tu sobrinita, ¿no? Que era Sí, pequeña. Lo sí, yo he tejiste para una niña y tejido. lo has tejido para ti, lo has tejido largo, yo lo he Sí, tejido lo más he tejido corto. largo, lo tejí también para mi madre, que mi madre es pequeñita. Y luego también se lo tejí a otra persona que también es pequeñita. Es que he hecho un montón de kimonos, la verdad. Sí. Y luego te Sí, acuerdas sí, que sí. organizamos un teje juntas, un cal, para tejerlo Mm, con amigas mm, y ahí sí que había todas las tallas, ¿eh? mm, Había sí. grandes, pequeños, largos, Y cortos. quedaron todas perfectas. Quedó muy bonito. Tengo que recuperar aquellas fotos y vídeos que nos mandaron Es para verdad. hacer un nuevo vídeo y enseñarlo un poco en redes sociales porque ahora de cara Mm, al verano la verdad es que sí, que es una guía muy completa y yo creo que el que la tenga le va a gustar. Ahora vamos a pasar al punto 3, que es en toda guía de tejido y patrón por tallas debe incluir un apartado en el que diga los puntos que se van a utilizar para ese diseño, en el que se van a tejer ahí, y las abreviaturas utilizadas. También los símbolos, sobre todo si tiene gráfico. Entonces, mm, que también es importante que haya un gráfico, pero bueno, hay veces que depende del diseño, no siempre es necesario. Pero mm. los puntos utilizados, las abreviaturas y los símbolos. Yo sí que de aquí tengo que decir una cosa. Bueno, yo creo que es Mm, importante tanto en el patrón por tallas como en la guía de tejido, los dos tienen que incluirlo, sí o sí. Y creo que es importante que las abreviaturas y los puntos usados en los gráficos sean lo más fieles posible a lo que se usa normalmente. sí, Independientemente de que luego, por ejemplo, en Latinoamérica y en España se utilice punto alto, punto vareta, ¿vale? Pero que si habitualmente se utiliza punto vareta o punto alto, no te inventes la abreviatura. El punto alto es muy evidente, pero yo qué sé, por ejemplo, el punto raso normalmente
a veces se le llama punto enano. Es menos habitual, entonces intentar utilizar las abreviaturas que con más frecuencia se usan. Porque yo sé que una de las cosas que le molestan más a las tejedoras es que la diseñadora se invente sus propias abreviaturas y sus propios símbolos. Eso molesta bastante, y en parte es verdad, es como si tú estás acostumbrada a leer de una forma y de repente te empiezan a cambiar letras o te empiezan a cambiar estructuras de un libro. Ya. Es como que te Sí, como que retrasa. hay un idioma universal entre tejedoras que Mm, son las mm, abreviaturas y mm. mantenerlas. Yo lo que digo es que hay veces que yo mismamente me he inventado un punto. Entonces a ese le he Pero tenido que porque quizá a poner, lo mejor, claro, pero porque quizá a lo mejor no exista o no no sea existe, un punto muy claro, común. sí, es un punto que no se ha utilizado en ningún sitio, yo no lo he visto y yo le he puesto un nombre dentro de lo que son las abreviaturas típicas de siempre, Eso pero sí, le tiene, eso, vamos, es que eso hay que hacerlo sí o sí. lo tienes que renombrar con otro nombre Sí. y Mm. tiene su propia abreviatura. Y lo que sí hago siempre en todos los diseños es que en todos mis diseños todos los puntos siempre se llaman igual. Yo si digo punto raso, pues digo punto raso siempre. No digo punto deslizado ni punto enano. Para que la gente que teja mis diseños sepa que, bueno, pues tanto uno como otro, todos tienen la misma nomenclatura. Eso sí que es importante. Ya. Yo, por ejemplo, el punto burbujita, el del top luz, no Mm. sé si te acuerdas, en el top luz hay un Sí. punto que es, el punto burbujita realmente es un punto doble alto que luego lo encoges y lo haces pequeñito con un punto raso, ¿no? En el siguiente punto. Entonces queda la bolita hacia afuera o la burbujita. Pues claro, pues yo, claro, si cada vez que en cada renglón, digamos, en cada vuelta que tienes que hacer punto doble alto y punto raso, No, no pues tiene sentido. le llamé burbujita. Y entonces Claro, en la lista de puntos que utiliza el patrón y las abreviaturas lo explicas todo y lo pones y claro. ya sabes que la burbujita es eso. Pero claro, eso es un punto que no es habitual. Claro. Entonces, lo aprendes de nuevas en ese patrón y perfecto y maravilloso porque se te va a quedar. Otra cosa es Sí. que tú tengas una cosa aprendida y la tengas que desaprender para ese patrón. Y lo que a mí me gusta es cuando aprendes un punto nuevo en un patrón, por ejemplo, el punto burbujita en este caso, o como en el flow top de Linda, que hemos aprendido a hacer estas hojas Mm, así intercaladas y tal, y luego tú eso lo interiorizas y lo puedes llevar a otro diseño, para mí es mm. muy guay, ¿sabes? Yo te Porque quería preguntar qué opinas sobre el uso excesivo de abreviaturas en los patrones. Es decir, hay patrones que tienen incluso abreviaturas de echa hebra, coge hebra. mm, Mm, Quería saber tu opinión con respecto al uso ya excesivo de abreviaturas, porque yo he visto, ya te digo, patrones que utilizan abreviaturas incluso para eso, para echa hebra o cosas así. pues mira, yo te digo que para niveles avanzados, por ejemplo, yo ahora ya para mis cosas que yo tejo por gusto, no que diseñe, sino que yo las teja porque me apetecen, sí me gusta. Ujú. Porque eso sí, que expliquen previamente lo que Sí, quiere sí, decir. explicado, sí. Color principal a veces se llama Por ejemplo, CP o Main Color en inglés, MC. mm, Si está todo previamente explicado en el apartado este de abreviaturas, entonces a mí sí me facilita el trabajo. ajá, Fíjate, a mí me gusta. Pero ujú, entiendo que para gente que está iniciándose en el crochet es mejor que las abreviaturas solo sean de los puntos ujú, utilizados. Todo lo demás ujú. creo que debe ir escrito entero porque si no es que es muy complicado. Te pasas más tiempo en la parte de las explicaciones de las abreviaturas que en la parte del desarrollo del patrón. Sí, sí, sí. Pero ahora yo como ya tejo muchas cosas, me gusta porque es que haces así, ese renglón ya lo has hecho, pum, y al siguiente, ¿sabes? Y Mm, ocupa poco, a mí sí me gusta, pero claro, si lo pones por ejemplo, en el infinito, pues no, solo tengo puestas las abreviaturas de los de los puntos. puntos. Mm, Sí, que para niveles de iniciación es mejor que haya las menos abreviaturas posibles. ujú. Sí, lo que vemos, lo que llevamos hablando realmente todo el rato, es que diferenciamos mucho. O sea, primero diferenciamos entre patrón por talla, y guía de tejido, pero al final diferenciamos mucho entre un patrón para nivel
principiante Sí, es y verdad. ya de intermedio para arriba. Al final estamos haciendo constantemente esa distinción para lo que nosotros lo podríamos considerar profesional o no dentro de un nivel u otro. Mm. Como por ejemplo el tema de pues, los gráficos o, por ejemplo, incluir vídeos o no incluir, porque yo sé que hay diseñadoras que consideran no incluir vídeos porque la tejedora ya tiene que tener un nivel, porque es demasiado trabajo, porque consideran que emborronan mucho el patrón y lo vuelven complicado. ¿Qué piensas de todo esto? Yo creo que en un patrón por tallas de por sí no tendría que ser obligatorio que tuviera vídeos. O sea, si los tiene, pues es algo extra, algo que te Mm, están regalando. Pero de por sí, lo que es la definición de un patrón de tejer, no debería tener por qué tener vídeos. Pero mm. si la diseñadora los incluye, pues valorarlo porque lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo, pero es verdad que también luego sirve para que la gente lo teja sin problemas. Entonces, yo sé como diseñadora que estoy facilitando el trabajo a las tejedoras, pues intento incluir, hombre, siempre todo no, porque hay cosas que, o sea, hay veces que hacer una unión, una costura, pues no es necesario incluir un vídeo. O a lo mejor ya tienes un vídeo hecho en otro diseño sobre ese tipo de unión y puedes poner el enlace o que la gente vaya allí a visitarlo y tal. Pero obligatorio en un patrón, no lo creo yo que sea necesario. Igual que en una guía de tejido tampoco. No, no, no lo considero yo tampoco obligatorio. Aparte de que las guías de tejidos suelen ser bastante más complicado que sea para nivel muy principiante. Entonces, sí que es cierto pues que ayuda. Yo no considero que incluir vídeos o enlaces emborrone visualmente un patrón. Sí que es cierto que lo sencillo ayuda, pero creo que puede seguir siendo sencillo, bien estructurado e incluir enlaces a vídeos, por ejemplo, tus patrones o los patrones que tiene Vivi de Carmen Ah, Cuevas sí. Creaciones. No me parecen para nada patrones emborronados ni que no No. resulten sencillos y son súper completos en cuanto a vídeos y explicaciones. Entonces, no sé, a ver, bueno, yo entiendo que haya gente que no le guste ver enlaces o, no sé, iconos de vídeos en un PDF, pero bueno, no sé, a mí personalmente no me molestan. No considero que sea poco profesional no incluirlos. Entiendo el trabajo que conlleva, pero tampoco me gusta que haya gente que critique cuando sí lo lleva. Está genial, si no lo lleva, yo no lo critico, aunque a mí me guste que lo lleve, pero leñe, tampoco es cuestión de criticar si lo lleva. Pues no, Eh, claro. Luego, mira, yo en un diseño mío que es el cardigan Aruba, que es como el kimono, pero con manga larga y por tallas, como es intermedio, sí, más o menos es nivel intermedio, decidí que todos los vídeos, porque lleva vídeo de todo lo que tengas que hacer lleva vídeo, decidí que los vídeos los puse en una página todos juntos. ujú, Puse vídeos claro. y en una tabla puse, pues, parte 1, ¿no? El punto de red doble, su enlace al vídeo, su código QR, todo. El punto vainilla, todo. Y entonces, una vez que pasas de esa página, ya no te vas a encontrar enlaces a vídeos. Pero si necesitas soporte, sabes que ahí tienes el vídeo y vuelves Ujú, atrás. Y lo decidí hacer así porque era un patrón de nivel intermedio ujú, y que no quería emborronar el contenido del patrón, de lo que es el desarrollo del patrón. Pero luego ujú. en el infinito, como era para iniciación, decidí poner los vídeos en el paso a paso, para que cuando vayas llegando, vas leyendo y vas llegando, y pinchas donde consideres que necesitas ayuda y lo vas viendo a medida que vas avanzando. Sí, es que yo siempre intento echar para atrás a cuando yo empecé. Sí. De por sí, el patrón se te hace un mundo, como para andar subiendo, bajando, o de una hoja a otra, vas a la otra y dices, ay Dios mío, ¿y por dónde iba yo ahora en el otro lado? O sea, que suficiente complicado es ya cuando estás empezando como para que no te lo pongan fácil. Eso es. En la guía de tejido del kimono Aruba, también, que los vídeos los hiciste tú Mm, además, hay mm, vídeo de todo lo mm, que tienen que ir haciendo. O sea que
con los vídeos y la explicación de la guía, o sea, está muy completo, muy completo. Vamos a pasar al siguiente apartado, el 4, que es la muestra de tensión. Que eso, igual tenemos que hacer un capítulo solo para muestra Ya de ves. tensión, ¿eh? Bueno, Yo era al principio súper reacia a las Ya. muestras de tensión. Claro, sí me pasaba, que al final nunca me cuadraba nada bien. Y ya me lo tomé como algo sí o sí obligatorio. No voy a empezar nada de lo que no haga muestra de tensión, mínimo una. Al principio me obligaba a hacer una, pero ahora como hasta incluso cuando le coges el gusto, te haces un par de muestras de tensión con 2 agujas distintas, a ver cómo queda con las dos. Yo de verdad que es que para mí eso, si eso no lo tiene un patrón, lo siento, pero no es nada, nada, nada profesional. Nada. Efectivamente, estoy de acuerdo. O sea, la muestra de tensión la tiene que incluir sí o sí todo patrón Mm, o toda mm. guía de tejido. O todavía, sí. Eso es. Y si no la incluye, pues entonces es otra cosa, no es un patrón. Sí, es otra cosa. Es un diseño, es una orientación para que tejas algo, pero no Sí, es un patrón. Y la muestra de tejido, o sea, la muestra de tensión, bueno, vamos a hablar un poco solo por encima, porque si no aquí nos enrollamos sí, ya muchísimo. ves. Debes Sería tema hacer aparte. un cuadrado que sea más grande de 10 por 10 centímetros con varias agujas distintas, de distintos grosores, para que en los patrones por tallas, para que veas con qué aguja tienes que tejer ese diseño, porque debe ser con la que te salga la medida de 10 por 10 en puntos y vueltas que indica el patrón. Entonces, si con la primera aguja que tejas la muestra no te sale, pues cambias a otra más pequeña o más grande según. Y luego, para medir los puntos y vueltas en el cuadrado que has tejido, pues tienes que tomar la medida dentro de la muestra. Como es más grande de 10 por 10, pues luego tienes que medir 10 centímetros en filas y 10 centímetros en puntos dentro de ese cuadrado. ¿Y qué pasa? Pues que en las guías de tejido también hay que hacerla, pero con diferenciación. Claro, realmente tú la guía de tejido lo que estás haciendo es, yo he hecho esto de esta forma, te voy a explicar cómo lo he hecho, pero yo te tengo que decir qué es lo que yo he hecho. Yo te tengo que decir mis medidas, te tengo que decir, explicar mi muestra de tensión y creo que una buena guía de tejido te tiene que enseñar, si es por lo menos nivel principiante e intermedio, te tiene que explicar cómo de esa muestra sacar lo que tú necesitas. Los puntos que tú vas a necesitar, la cadeneta de inicio que vas a necesitar, las filas que vas a necesitar. Creo que una buena guía de tejido tiene que explicarte eso, aunque muchas veces te sobreentienda que sabes, pero cuando eres principiante o cuando eres intermedio no necesariamente tienes que tener controlado esto, porque al final lo que estás haciendo es adaptar 100% un patrón. Entonces, sí o sí, te tiene que explicar, para mí, para que sea profesional, te tiene que explicar en qué te vale esa muestra y qué información tienes que sacar de esa muestra. Eso es, ¿para qué te sirve la información que saques de esa muestra? Para desarrollar luego la guía. Y luego también es importante si el patrón debe indicar si la muestra debe estar bloqueada o no antes de medir. Porque si no está bloqueada, está encogidita y los puntos y vueltas son unos, y cuando está bloqueada está más estirada y entonces los números de filas y puntos son otros. Lo que te sale es distinto. Por lo tanto, si ponen un patrón que hay que bloquear la muestra, por favor bloquearla antes de medir. ¿Qué pasa si no te lo indican? Entiendo que das por hecho que no está bloqueada. Yo daría por hecho que no está bloqueada, porque no lo Yo indica. también, pero ahí ya lo dejamos un poco a Sí, la porque duda. luego, si no has bloqueado la muestra y luego tejes el diseño, igual luego cuando lo pongas y lo uses, pues empieza a ceder, a dar de sí, y entonces igual te queda un poco más, la medida más grande, o te queda a lo mejor un poco de diferencia con la medida que realmente necesitabas tú. Es una tontería que te digan si está la muestra bloqueada o no, pero la falta de esa información puede hacer que cuando tú termines tu prenda, la talla no te guste. Exactamente. Por eso yo siempre recomiendo bloquear la muestra. Cuando tejes con bambú, con lana, merino, con algodones, con viscosa, con lino, todos esos tejidos luego tienden a ceder. Por eso yo creo que es importante bloquear las muestras, desde mi punto de Además, vista.
ceden bastante. Sí, el Dross Belf cede una Este barbaridad. CD es increíble lo que cede. Sí. Entonces, claro, si te vas a tejer, dices, hoy sí, mira mi talla, te lo pones y cuando pasan 5 días ya es la talla Sí, de la tu talla de la madre, vecina. de la vecina. Yo también cuando no sabía tejer, o sea, cuando no sabía diseñar ni tejía tanto, pues también era reacia a hacer las muestras, porque me parecía que estaba perdiendo el tiempo. O sea, Sí. realmente yo digo, ay, qué rollo, yo me pongo ya a tejer directamente. Y claro, pues anda que no he deshecho yo cosas en todos estos años. De hecho, incluso yo he pasado, yo creo que pasas por fases, pero hasta ahora yo ya me guardo hasta las muestras, cosa Yo que yo también. antes no hacía. Sí, y con la etiqueta de lo que yo les pongo un cuadradito. De hecho, tengo un vídeo en YouTube sobre eso. Les Sí, pongo un sí. papelito, pongo el hilo que es, la calidad de hilo, la marca, el metraje, toda la información importante y el número de aguja que he utilizado para acordarme. Entonces, pues eso, vas a tejer, por ejemplo, el top loop, que ya he tejido uno ahora, pues como he usado el mismo material y eso, ya no he tenido que hacer muestra de tensión, porque claro, yo ya la tenía hecha, yo ya sé la que, tienes. claro, ya sé qué aguja utilizar y me va a quedar igual que al principio. Vale. Exacto. Bueno, pues Muy bien. ahora vamos al punto 5, que todo patrón o guía de tejido debe tener, que es la estructura y medidas del diseño, ¿vale? Es necesario siempre explicar la construcción de la prenda, si está tejida en plano, si está tejida en circular, o si es vertical de lado a lado, o horizontal, Sí. ¿no? De abajo a arriba, top down, ¿no? Que puede ser también de arriba a abajo. O sea, hay un montón de tipos de estructuras y de construcciones que el patrón debe indicar lo que vas a hacer. Y todo debe quedar claro antes de empezar. O sea, antes de empezar a lo que es el desarrollo del patrón, debe haber un apartado en el que te diga el orden por el que vas a tejer esa prenda, el orden de cada parte de esa prenda, por dónde vas a empezar, por dónde vas a continuar, qué vas a hacer después, todas esas cosas a mí me parecen súper importantes porque la persona va a saber en todo momento pues por dónde va, en mi opinión. Te haces como un esquema mental de lo que va a ser. Yo es que solo necesito, porque yo empezar un patrón o una guía ahí de... y más sobre todo, por ejemplo, a ver, en el patrón por tallas creo que es súper importante, pero es que en la guía lo es más todavía, porque tú te estás construyendo. Y te da seguridad. Ese apartado a mí me da seguridad porque digo, o sea, que voy a empezar por aquí, luego voy a continuar por el cuello, luego no sé qué, luego voy a hacer el remate. Y, vale. O sea, me da seguridad. Sí. Totalmente. Y luego la parte que dices tú de las medidas, yo he visto patrones por tallas, ¿vale? En las que no existen las medidas. O sea, es decir, a ti te están diciendo una talla S, ¿vale? Una talla S, más o menos. ¿Y qué medidas tiene la talla S? El patrón no lo dice. No. Sabemos que una talla S pues puede ir hasta una medida de contorno de pecho tal o cual, depende de las medidas que haya elegido la diseñadora. Claro, yo a lo mejor normalmente en mi ropa habitual tengo una M, pero ¿y si da la casualidad de que lo que ha elegido la diseñadora pues justo está en una talla intermedia con la mía, me cojo una M y me queda pequeña? El tema de que te ponga las medidas, obviamente la guía de tejido te las pone porque necesitas una orientación de cómo esa persona se ha hecho la prenda, pero al final las medidas son tuyas. Pero en un escalado de tallas, en un patrón por tallas, si a ti no te dicen qué medidas tiene, ¿cómo eliges? Claro. Sí, o sea, es imprescindible también que todo patrón por tallas tenga una tabla o un apartado, quiero decir. Yo es que lo pongo por tabla, como una tabla, que diga que las tallas que hay y lo que mide finalmente cada talla, tanto de contorno de pecho o de cadera, de largo, de sisa, de ancho de escote, de profundidad de escote, o sea, todo, la manga, cuánto mide la manga, cuánto mide el puño, cuánto mide el remate del final, todo tiene que estar puesto. Porque claro, si no, dice talla S, talla M, y empiezas a tejer, y hasta dónde, cómo, cuál, y yo qué soy. Pues tú te mides y dices, yo tengo 88, ¿no? De contorno. Pero si no me dices lo que es la talla M o la talla S, pues no sé cuál es la mía, en tu diseño, claro. Efectivamente. Sí, entonces, si no incluye tabla de medidas, no es un patrón profesional. No, yo no lo consideraría patrón profesional. Sí que es cierto que a lo mejor en muchas ocasiones no tiene por qué ser las medidas
súper detalladas como las pones tú, a lo mejor con unas medidas, con un contorno, un largo y un brazo, Sí, venga, sí, podría ser, pero que no contenga absolutamente nada o que solamente a lo mejor contenga contorno de pecho, ya. sobre todo porque Yo suelo además, ponerlo por todo. ejemplo, el largo, yo normalmente suelo alargar, casi siempre en los patrones por Sí, tallas suelo alargar, porque no me gusta crop top. Y eso sí, si la diseñadora, vale, a lo mejor yo cojo la talla M por contorno de pecho, pero luego lo quiero alargar. Si tú no me estás diciendo cuánto mide de largo, ¿qué me claro. va a salir de ahí? Pues Hombre, lo por que la ejemplo, si diseñadora es, quiera. depende de la construcción top-down, por ejemplo, que empiezas en el cuello y vas para abajo, para abajo, Sí, ahí muchas veces sí que decimos las diseñadoras, pues haz las filas del cuerpo claro, para abajo hasta que tú quieras, claro, porque ahí oye, tienes al final escapatoria, sí, eso claro. es, hay cosas que son flexibles, pero sí que hay otras cosas que no, que tiene que ponerlo. La holgura también hay que Mm. ponerla. La holgura es la separación que hay del cuerpo a la prenda. Entonces, es muy importante porque hay prendas que van sin holgura. Yo, la verdad es que suelo diseñar casi todo con poca holgura o al cuerpo, porque es verdad que luego sabes que te va a quedar justito, que a mí es que me gustan las prendas justitas. Y si quieres un poquito más, quizá pues te puedes hacer una talla más. Pero me gusta, ¿cómo se dice? Diseñar al cuerpo. Es mi estilo, ¿sabes? No, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es mi estilo Ujú. simplemente. Pero lo indicas Eh, en el patrón, pero lo que indico, al sí. final es a lo que vamos. Eso es. Como que diseño al cuerpo pegado, digamos. Pero luego es verdad que suelo dar la opción de alargar o de acortar, que eso es importante. Si tiene holgura, quiere decir que, por ejemplo, para un contorno de 90, la prenda de mi talla, de mi contorno, no va a medir 90 de contorno. Va a medir, imagínate que tiene 10 centímetros de holgura, pues va a medir 100. Tienes que tenerlo en cuenta porque a lo mejor te gusta que te quede suelta, pero a lo Claro, mejor no. fíjate, Entonces, fíjate lo que tiene este. este tiene Mi cuerpo, holgura. claro, tiene muchísima. Mi cuerpo termina aquí y todo lo que tiene. Por ejemplo, este top infinito es la talla, a ver, es que me la sé por números, porque ahora como pongo también números, es la Sí. talla 3, porque este se lo he tejido a mi hija, que ella es más grande que yo. Entonces, ¿ves? A mí me queda bien, me queda Mm, precioso, pero es mm, un poquitín más flojito que el que yo me hice amarillo, que es súper justito porque es un top como para el verano, digamos. mm. Entonces, si te gusta más amplio, pues eliges una talla un poco más grande, o si no, fíjate bien en el diseño que hayas adquirido que Claro, indique la holgura para la hora de luego usar esa prenda. yo creo que de construcción y medidas, construcción, Sí, medidas, básico, y eso es para que básico, sea igual que la profesional. muestra. Vale, Sí, luego vamos a pasar al apartado 6, que es los gráficos y esquemas, ¿vale? ¿Cuándo son imprescindibles? Bueno, pues siempre que el patrón incluya una trama o una textura especial o un punto fantasía, yo creo mm, que es imprescindible que incluya un gráfico con su sí, leyenda y todo. A veces es necesario también que haya gráficos de la prenda al completo, depende del diseño. Que lo he dicho antes, en el Topitos yo incluí sí. gráfico de la prenda entera, porque como lleva una secuencia para incluir los topitos a medida que vas tejiendo, pues se necesita ver perfectamente dónde tienes que hacer cada topito en cada talla. Entonces, en ese caso, ese diseño requiere un gráfico completo. Pero si no es necesario, pues puedes incluir solo o puede incluir solo la muestra de tensión, digamos, con la trama, la textura o el punto especial que hayas elegido para que la gente tenga una visión clara de lo que está tejiendo. Mm. ¿Qué opinas tú? Sí, yo opino como tú. Si son puntos básicos, quizá no sea necesario, pero ya cuando son eso, tramas, fantasía, algo que se salga de lo habitual, hombre, pues si se hace un aporte, un apoyo visual, muchísimo mejor. Sí, a mí me gustan mucho los gráficos cuando estoy tejiendo chales o, sí, de estos Sí, grandes. sí. Y Granis Porque, también, por y ejemplo. granis, y sí, porque no te hace Dejas falta, de leer, sí, dejas de dejas de leer. leer, sí. Es un disfrute ahí que dices, uy, qué maravilla. Es que eso también está muy bien, sobre todo cuando ya tienes un nivel, el no tener que leer, estás ahí con tu, venga, 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 venga. Eso da como gusto y rinín. Claro, es que esa es la esencia del tejido, estás con tu gráfico en la tablet o en el papel, lo que prefieras, Sí,
tu tejido y pum, 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 vas mirando y vas tejiendo. Y eso es una gozada. El que no lo haya probado, que lo pruebe. Entras en modo meditación. Mm. Después sí, hombre, la verdad que los gráficos se agradecen. Y para determinados casos, una trama complicada, si no lo lleva, yo pues no podría considerarlo profesional si no es para un nivel muy avanzado. No lo podría considerar profesional, la verdad. Bueno, Sí, luego sí, el sí. punto 7 es el paso a paso, la explicación del paso a paso escrito que debe contener todo patrón o guía de tejido. Aquí a mí me gusta hablar de la claridad, de que sea claro. ¿Qué opinas tú, Irene? ¿Menos es más en Sí. este caso? Yo creo que menos es más, pero a veces confunden menos es más con falta de información. Como, por ejemplo, a mí me gusta mucho que tú me digas cuántos puntos tengo que llevar en total. Sé que hay diseñadoras que no lo indican y a mí me gusta, la verdad, que me digan, oye, porque además yo, por ejemplo, tengo mucha tendencia a contar mucho, porque por mi experiencia me ha pasado de comerme puntos, de etcétera, etcétera. Entonces, que a mí me digan al final, pues tienes que llevar tantos puntos, es como un alivio de que lo voy haciendo bien. Entonces, sí, menos es más, pero no te comas información que a mí me va a venir bien por querer menos es más y dejarlo todo muy minimalista y muy claro. Claro, yo por eso me gusta incluir entre paréntesis al final de cada vuelta el número de puntos exactos que tienes que tener. En los patrones por tallas es que es muy cómodo, porque eso también es un apoyo visual, como el gráfico. Vuelta 1 y ves al final que tienes que tener en tu talla 80 puntos. Pues ya está, ¿sabes? Si tienes 80 puntos lo has hecho bien y no le das más vueltas. Y luego también el tema de incluir un apartado o un mini apartado que yo lo llamo a tener en cuenta o antes de empezar, que es si las tres cadenas de subida cuentan como punto, si giras la labor al final de cada vuelta, todas estas cosas que son importantes, ponerlas al principio antes de empezar, digamos. Sí, porque eso hace que además luego la parte escrita no se emborrone y no tengas que estar repitiendo constantemente. Claro. A mí me gusta mucho cuando me dicen, no cuentan los puntos como subida, a no ser que se indique lo contrario. Pues ya está, a no ser que a mí me digas otra cosa, yo me quedo con eso. Eso es importante para que quede sencillo luego Sí. el desarrollo, que no Para sea el tema de la muy claridad, tedioso. ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí. El último apartado creo que es ya de nuestra conversación sobre los patrones, Mm, es la hoja final de notas, que nosotras siempre incluimos, por lo menos en el kimono Aruba lo hicimos así, sí. porque al ser una guía de tejido era súper importante crear una hoja final en la que tú te la puedes incluso imprimir Mm. y ahí vas a tener todos los datos importantes que debes apuntar de tu proyecto, ¿no? Quiero decir que esto, que yo creo que en parte fue un poco novedad nuestra, porque yo no lo había visto nunca en Yo ninguna guía ni en tampoco, ningún ¿no? patrón por tallas. Esto lo incorporamos nosotros con la guía de Kimono Aruba y luego tú además lo has ido Yo siempre lo incluyendo pongo. en tus patrones. Mm. Y sé que a las tejedoras les gusta tener eso. Sí, a mí me lo han dicho, les gusta. Mm, Cuando es un patrón por tallas, es verdad que la hoja de notas es bastante sencilla porque como te vas a adaptar a una talla en concreto, pues yo solo pongo, digamos, pues que pongas el número de aguja que has usado, el hilo que has usado, el color, que tengas tú un registro de esos datos. Luego ya, pues elige la talla y luego un apartado para adaptaciones que tú hagas, pues eso, porque por ejemplo los remates de las prendas, los puños, todo esto tiene mayor flexibilidad siempre de adaptación y lo puedes registrar en esa hoja y te queda ahí un registro para por si quieres repetir, hacerlo en otro momento. Pero es que en el kimono Aruba la hoja de notas es parte de ese proyecto mm, imprescindible para mm. que tú vayas apuntando todo, o sea, el número de filas que estés haciendo en la parte calada, el número de puntos que hay en tu proyecto, ¿no? Porque como se teje todo de una pieza, ¿cuántas filas vas a hacer de punto bobo hasta empezar la sisa? Todo registrado. Y es que es imposible que te pierdas. Sí que es cierto que en un patrón por tallas, si no lo lleva, es igual de profesional que si lo Sí, lleva, es una cosa pero que no es obligatoria. en la guía de tejido, obviamente, si no lo lleva, tampoco podría considerarlo no profesional, siempre y cuando a mí en la guía previamente me estén explicando lo que yo necesito apuntarme. O sea, al final Ah, esa hojita de notas
bueno, pues es como una ayudita para simplificártelo todo y para que tú no tengas que estar pensando, uy, me tengo que apuntar esto, uy, me tengo que apuntar lo otro, pero bueno, si la guía te dice lo que te tienes que ir apuntando, muy bien, pero si no te dice la guía lo que te tienes que ir apuntando, en algún sitio te lo tiene que decir para mí, para que esa guía, si es un nivel principiante, intermedio, sea profesional. Luego ya el nivel avanzado es otra cosa, pero si encima no te ponen esa hojita y la guía tampoco te dice los aspectos que tú tienes que tener en cuenta y lo que te tienes que ir apuntando, va a ser un desastre. Pues sí, 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 sí. Por eso, si la lleva, es mejor. Sí, es más profesional. Vale, nos hemos saltado una cosa que queremos hablar también. Uh, Ya tenemos que ir rápido, ¿eh? sí, El bloqueo de la prenda. Como hemos dicho antes, que las muestras de tensión hay que decir también en los patrones si hay que bloquearlas o no para tomar las medidas, y que las medidas de la prenda es tras el bloqueo o no de la prenda, pues a la hora de hacer un patrón o de cuando tengas un patrón en tus manos, siempre al final tendría que haber un apartado en el que te indique cómo bloquear la prenda, porque hay varias fórmulas, que bueno, tampoco nos vamos a extender en eso, pero que te indique más o menos, por lo menos yo indico cómo lo he hecho yo, porque dependiendo un poco del hilo que estemos utilizando en cada diseño, lo hago de una forma o de otra. Hay veces que lo sumerjo en agua, otras veces no es necesario, solo lo estiro un poquito y le echo free de este pulverizador. Entonces, es importante que lo hagáis y lo indica la diseñadora. o sea, para mí es importante que indiquen si recomiendan bloquear el proyecto en sí, pero a mí que me indiquen cómo lo hacen o cómo dejan de hacerlo, me es bastante indiferente. Y si no me lo indican, no considero que no sea un patrón profesional. Ajá. Pero sí creo que es mejor indicar si recomiendan o no bloquear. Yo tengo mi forma de bloquear, me gusta una forma de bloquear y me da un poquito igual cómo lo haya hecho la diseñadora. Yo siempre lo pongo Está, porque puede ser que haya gente que no sepa qué hacer, por eso lo vale, pero pongo. ¿tú considerarías no profesional un patrón que no te lo explicara? No, no, es Vale, verdad, tienes razón. ahí es No, donde yo no. iba. Sí, sí, ahí has dado en el clavo. Sí, es Ahí verdad es que donde pone yo iba. bloquear la prenda o no bloquear y ya está. Sí, O sí, sí. depende del diseño. Por ejemplo, este diseño mío, sí o sí, se tiene que bloquear. Utilices el material que utilices, porque es un tipo de punto que tiende a quedar pegadito, entonces para que se vea el calado bien, hay que bloquearlo, sí o sí. Por ejemplo, el que tú llevas, bueno, por definir estaría bien, pero si eres una persona, como dirían en Argentina, muy prolija a la hora de tejer, bueno, quizás ni siquiera te haga falta. Pues nada, hemos terminado con las cosas importantes y necesarias que tiene que tener un patrón o una guía de tejido. Pero bueno, ahora ya para despedirnos, pues pasamos al punto de hablar de nuestros diseños conjuntos, que bueno, hemos hablado mucho del kimono Aruba, no hemos hablado Mm, nada del suéter Spring is Coming, ni del bolso Granny Square, que también es un diseño conjunto. Os podéis ir a ver a mi web o a la de Irene, que están allí, y también de patrones que hemos tejido juntas, de otras diseñadoras, que nos lo hemos pasado muy bien, ¿te acuerdas? Cuando hemos mm, tejido los patrones de Vivi, de nuestra amiga de Carmen Cuevas Creations. Otros hemos tejido de Ali Maravillas, ¿te acuerdas? Que tejimos mm, el Rosemary Tea, que nos encantó ese sí. patrón. Es un Bueno, patrón y precioso. creo que tú hiciste la bomber bolena, ¿puede ser? Sí, también, es verdad. Y yo hice el cardigan higgy, bueno, también lo Sí, tenía en jersey, pero el cardigan higgy yo se lo hice a mi madre y también es parecido un poco sí. a la bomber bolena, que de hecho también me diste el truco del tema para que no te quedase el cuello. Que Eso quedaba es así. que eso, por ejemplo, en el patrón no lo explica y tú me dijiste, ojo Irene, que el cuello es el mismo que la bomber bolena, te doy este truco. Sí, es verdad. Eh, Y eso, por ejemplo, pues mira, Ali estaría fenomenal que hubiese dado el truco para que no te quedara el cuello tan tirón, tan que parece que estás colgado de una percha. Sí, bueno, es que a ese diseño en concreto le falta un poco de espacio aquí atrás, Mm, quizá. mm, Pero bueno, mm, queda preciosa. Buah, bueno, yo ya mm, no la tengo porque la regalé. Tendría que tejerme otra. Pero bueno, y luego, por ejemplo, de Vivi, de Carmen Cuevas Creations, mm. a mí el último que tejí, porque ya no me da tiempo a tejer Ya, mucho de otras diseñadoras, pero el vestido este de verano, que ya no me acuerdo el sí, nombre, sí. que El tú lo hiciste en Sardegna, Sardegna, Sardeña. ¿Sardeña? esa, sí, algo así. Mira, es que era, bueno, es un vestido para llevar a la playa, Mm, caladito,
que se Mm. teje de abajo arriba y luego con tirantes, que le quedó a todas las testers magnífico. Pero Yo, es por que el ejemplo, tuyo nunca en concreto, había... en Yo, negro, sí, también con esto, también. con Bell, si es que es una maravilla. Y ese, yo, por ejemplo, nunca había tejido de abajo a arriba. Y yo me lo pasé pipa en ese test porque aprendí mogollón. Me lo Claro, pasé sí, sí. fenomenal. Sí, porque Bueno, es que con los adaptas. test de Vivi, la verdad, o con los patrones que tiene Vivi, Yo he aprendido mm, mucho, son mucho, más que mucho, mucho. patrones, ¿eh? Sí, sí, Yo sí, también se te lo aprende digo. muchísimo porque No porque les tengamos cariño. Sí que es cierto que yo que he testeado cosas de otras personas, pues al final te vas quedando a testear con las diseñadoras que más te gusta, sí, como lo hacen. sí. Los patrones de Vivi son maravillosos. Sí, yo he aprendido mucho con ella, testeándola a ella y Mm, teniéndola de amiga también, porque le pregunto muchas cosas y me ayuda. Y sus patrones son increíbles. Aprendes un mm, montón. Todos tienen posibilidades múltiples, o sea, no es sí. cerrado, sino que siempre te da opciones para adaptar. Y los vestidos, bueno, yo me acuerdo que el verano pasado me lo llevé a la playa, que estuve en Almería, estuve en un hotel y las señoras me decían, pero bueno, ¿qué es Hombre. ese vestido tan bonito? ¿Dónde te lo has comprado? Y digo, no, no, esto es hecho a mano, señora. Y causó sensación, ¿eh? O sea, que quedó... Sí, sí, Yo lo sí. hice con lino flamé de Casasol Mm. y también queda muy bonito. Sí, sí, además se hace rápido, es entretenido, te diviertes un montón. Utiliza además el nudo Salomón. Ah, sí, No se suele utilizar mucho para ropa. Yo lo he visto más aplicado a bolsos y utiliza el nudo Salomón, que seguro que hay mucha gente que no lo ha utilizado nunca en ropa. Y la sí. verdad que, por ejemplo, yo los diseños, los patrones de Vivi, súper profesionales. Luego también te quería preguntar sobre un poco el tema del precio que tienen los patrones de las diseñadoras en sus tiendas online y el valor que ofrecen a cambio. Son precios siempre súper ajustados porque todo el trabajo que conlleva hacer un patrón profesional, todo lo que hay detrás, todas las horas que se le dedica, pues el precio es muy, muy, muy bajito, creo, desde mi punto de vista. Sí, porque un patrón profesional con el que tú disfrutes, que no te suponga más estrés que otra cosa, que todo fluya, muchas veces es que los precios son regalados. Sí. Sobre Y todo luego cuando ya contienen gráficos, vídeos, explicaciones detalladas. Y luego, además, que todo el trabajo que tiene hacerlo, más luego que hay que testearlo, que lo tienen que testear, que Sí, también es importante para considerarlo sí. profesional, ¿no? Que esté testeado y esté probado. Entonces, Mm, también quería hacer un poco hincapié en la protección de estos patrones, ¿no? De estos diseños, el de la sí. propiedad intelectual, y de Mm, animaros a todas y a todos a que colaboréis en esta protección y que seáis partícipes de que todo esto pueda continuar, ¿no? Este camino de diseñar, de crear y eso, proteger la propiedad intelectual es importante y es responsabilidad de todos. mm. ¿Qué opinas Sí, tú? desde que tú no distribuyas un patrón, incluso es más, patrones o guías que son gratuitas, ¿vale? No cojas y la mandes tú. Manda el enlace de donde tiene esa diseñadora el patrón o la guía para que se lo baje de ahí, porque al final tú estás ayudando a esa persona, aunque sea gratuito, a que tenga más visitas, entonces ya no hablemos de un patrón, obviamente, que te ha costado dinero, pero incluso en los gratuitos, por favor, que no se distribuya por detrás. Remite a la diseñadora, que la gente vaya a su página, que tenga visitas, porque todo eso la va a ayudar a poder seguir diseñando, a poder crear patrones, a poder crear contenido y ya, pues eso, más que hablar de los que son de pago. Al final es algo muy barato, seguro que en el día a día te gastas mucho más dinero en otras cosas que no tienen tanto valor. Igual que tú no distribuyas, no aceptes patrones que, por ejemplo, sabes que son de pago y que te los están dando. No los aceptes, a mí me ha pasado, a mí me han ofrecido patrones que son de pago y he dicho que no. Y la tentación es grande de decir, bueno, pues me ahorro 8 9 10 12 euros, 6 incluso a veces, pero es decir, no sé, creo que hay que respetar un poquito todo el trabajo que lleva. Sí. Pues muchas gracias por estas palabras, Irene, porque son muy valiosas para mí y son muy importantes, o sea que te lo agradezco de corazón. Y nada, ya nos vamos a despedir, que solo quiero decir que vayáis a vuestro stash de patrones que tengáis, que los reviséis y compártenos a través de aquí de los comentarios del podcast qué te parece, qué es lo que más valoras en los patrones o si tú diseñas, qué es lo que haces o te gustaría hacer.
Y nada, os animamos a visitar nuestra página web. La mía es www.lanamalacrochet.com. Irene tiene la Bueno, suya. la mía, sí, lo que pasa es que como no es tan profesional como la tuya, a mí os metéis en mi perfil de Instagram y allí en el link está. Sí. Y ya por último también deciros que nos sigáis en Instagram y aquí, bueno, en YouTube y donde os guste seguirnos, en TikTok también. Yo estoy en TikTok también, que últimamente Yo no, también... yo no. ¿No? Ah, bueno, pues no pasa nada. Lo digo porque seguramente hagamos un resumen de todo lo que hemos hablado en este episodio y os lo podáis descargar, ¿vale? Un archivo, un documento para que tengáis en cuenta todas las cosas que hemos hablado importantes en este episodio y a la hora de comprar un patrón para que sepáis lo que tiene que contener o si estáis pensando en diseñar vosotras, pues para que tengáis una guía y Ujú, podáis utilizarla para vuestros diseños. Así que ujú, seguirnos porque os anunciaremos cuándo podréis descargarla, ¿vale? ujú. Eso es. Muy útil va a ser esa guía. Yo creo que sí, que les va a gustar. Es que ya la Mm, tenemos ahí en mente. claro. Esto es un no parar. Esto es un no parar, Irene, madre mía. Pero bueno, yo estoy encantada con este trabajo, este mundo y la gente que hay alrededor. Bueno, yo siempre lo digo, pero a lo mejor soy pesada, pero es que es verdad. Es Mm. que me lo paso fenomenal. Y bueno, también quiero decir que para mí hacer el podcast con invitadas es una gozada. O sea, yo es casi de lo que más disfruto. Cuando tejéis mis diseños también disfruto mucho, ¿eh? Porque es que me satisface un montón. Pero hacer el podcast me está gustando tanto que no quiero dejarlo, ¿eh? Quiero seguir. Así No que quiero nada, parar. dadme like. Bueno, yo muchas gracias por haberme invitado otra vez a colaborar contigo. Ya sabes que me lo paso pipa. Al principio muchos nervios, como nos pasa siempre, pero bueno, luego como todo fluye y nada, que espero que saquemos más temas y podamos hacer otro podcast pronto. Yo creo que sí. Yo también. Bueno, nos despedimos aquí. Un besito Chao. grande, chao. Chao.